insistiré en el tema de la constitucionalidad. Usted me ha dicho que el que señala está obligado a aprobar. Yo lo que le diría es que hay señalamientos muy claros y además usted también lo dijo en entrevistas que de facto, y lo estoy citando, el comisionado podría opinar sobre el nombramiento del procurador y el secretario de Seguridad Pública. Y entonces yo le pregunto si esas no son atribuciones del gobernador y si eso no es anteponerse a la autoridad estatal, porque yo no veo en ningún lado en el Diario Oficial de la Federación que usted pueda venir e interponerse o sobreponerse a las determinaciones del Estado de Michoacán y de sus ciudadanos, que como bien dijo, por cierto, el exgobernador de mi estado, Patricio Martínez, cuando un gobernador es electo tiene la representatividad de su pueblo. Usted es un comisionado, no puede venir a suplir a los poderes del Estado. Y cierro diciéndole, todos estos cuestionamientos no tienen que ver con un problema ni personal. Usted ha dicho que se tiene que vivir en Michoacán para entenderlo. Yo lo que le digo es que Michoacán, igual que Iguala, igual que el caso de Ayotzinapa, duelen y calan e indignan. Es claro que muchos aquí, algunos piensan que el dar explicaciones es porque uno es lambiscón o porque quiere uno estar en contra de las opiniones sin fundamento, cuando es claro es las explicaciones que se han dado aquí hoy, que en el nombramiento de un comisionado existe una legitimidad y no nada más eso, sino que su tarea es única y exclusivamente de coordinación de un canal de comunicación más adecuado para que el gobierno federal y el gobierno estatal puedan hacer su función, y esa función es clara, específica en la Constitución. Está perfectamente detallada. Yo a esas personas, pues leer su marco legal, por un lado. Por el otro, pues es claro que minorías pues apuestan a polarizar. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que existe un desorden social. ¿Por qué? Porque los beneficia por una taja política, por una cuestión económica, pero no se dan cuenta que esto al único que alimenta es a la delincuencia. Es claro que hoy existe la necesidad de tener un comisionado en Michoacán, porque es claro que aún no se ha llegado al objetivo, y vuelvo a repetirlo, y no se ha llegado al objetivo porque son años de lastimar a una sociedad michoacana. Y lo primero que se ha hecho y se logró, aunque existen factores y hay que admitirlos, como los que han pasado, es reconciliar a la sociedad michoacana con ellos mismos. Que eso también fue algo provocado por la propia delincuencia, porque la propia delincuencia lo que le apostó fue a un divide y vencerás. La reflexión que deviene de un proceso más complejo, la opinión puede ser totalmente efímera y dar una opinión es como darla en cualquier lugar, y creo que eso no convierte mi figura en una cuestión inconstitucional, el dar una opinión al respecto. Y al final, fíjese, paradójicamente, pues me terminó llamando ya comisionado y no virrey, lo cual se lo agradezco mucho, y decirle que en este caso vamos a buscar por todas las instancias el que podamos construir consensos con todos los actores sociales, políticos, económicos, culturales y empresariales, para que Michoacán esté en las mejores condiciones y siga el crecimiento y el desarrollo de ese estado. Señor licenciado Alfredo Castillo Cervantes, comisionado, dentro de 2 días se cumplirá 1 año de su designación como comisionado del Gobierno Federal en el estado de Michoacán, con facultades para promover la coordinación de las autoridades locales y municipales en el estado de Michoacán, con las autoridades federales en los ámbitos político, social, económicos y de seguridad pública, de acuerdo a lo anunciado el día 15 de enero del año 2014 por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. A 1 año de distancia, las cosas en Michoacán están muy lejos de mejorar. Sigue siendo un estado agraviado y lastimado por el crimen y la violencia, como puede acreditarse con los hechos recientes.
Y por ello le pregunto, en este ejercicio de rendición de cuentas, y más aún, no puede haber una estrategia orientada a garantizar la seguridad ciudadana sin una plena garantía del cumplimiento a la protección de los derechos fundamentales. Por eso resulta preocupante las denuncias como las hechas por el padre Goyo a la periodista Carmen Aristegui en la ocasión reciente en que usted fue entrevistado en su programa, y en la que se señalaba del caso de 2 mujeres recluidas en el reclusorio Francisco J. Música, en donde las mismas estaban internas en la sección varonil, siendo sujetas a todo tipo de abusos por los custodios e incluso reclusos, significando un caso pues, flagrante de trata de personas. Yo creo que el tema del repunte de la violencia va de la mano cuando usted me pone los hechos recientes, porque los hechos recientes, como ustedes pueden observar, tiene que ver con los grupos originales de autodefensas. ¿Qué significa esto? Que no tenemos una confrontación entre el crimen organizado contra civiles, sino tenemos gente que en un momento o a principios de enero o de febrero iban de la mano y comulgaban de la mano y estaban siempre juntos. Las divisiones internas, y por eso yo lo llamo parte de la conflictividad social, tiene que ver porque en estos 2 eventos tenemos, en el caso de La Ruana, un liderazgo, por decirlo así, confrontado por parte de 2 actores, y en el caso de Apatzingán, el tema de la violencia. Más allá de esto, estamos hablando de una autoridad ejerciendo, en este caso, su papel, que es detener y poner a disposición a personas que se encuentran armadas. Se sigue llamando desalojo, no es desalojo, porque desalojo sería decirles, no estén en la presidencia municipal, váyanse ustedes a otro lugar, pero el otro lugar sería tanto como permitir que la gente siga armada. Entonces, el repunte que ustedes señalan tiene que ver con las divisiones internas de las autodefensas, genuinas, infiltradas, perdonados o lo que ustedes quieran, en donde la propia división entre ellos ha llevado a confrontaciones por cuestiones territoriales. ¿Pero por qué? Porque al no tener ya un enemigo específico como eran los templarios, porque ellos saben el debilitamiento que tienen, esto ha generado que entren hasta por conflictos como el que pasó entre Hipólito y el americano, que fue por no dejarlos pasar en la carretera, una situación de este tipo. Y la otra situación por querer recuperar unos vehículos, que te habla de la idiosincrasia, en este caso, de la que puede haber en la región de Tierra Caliente. Respecto a las declaraciones del padre Goyo, yo solo le pondré un ejemplo para desvalorar en determinado momento lo que él dice. Él tiene contacto permanente con el subprocurador de Apatzingán e inclusive hay un chat donde él participa. Él ha hecho reconocimientos sobre el actuar de la autoridad en los hechos de Apatzingán, pero en alguna ocasión que nos pidió apoyo para levantar una denuncia por robo de vehículo, el número de denuncia que le tocó a su conocido, amigo, lo que sea, era la 316/2013 o 2014. Bueno, pues él en una entrevista dijo que eran 316 vehículos los que se habían robado ese día. Esto es, él confundió lo que era el número de averiguación previa con el número total de robos y dio por entendido que ese día se habían robado 316 vehículos. Entonces, me cae bien, he hablado con él, tenemos interlocución con él, pero en verdad el padre Goyo tiene declaraciones que van mucho más allá de lo que realmente está pasando. Pero para eso existen las comisiones de derechos humanos y cualquier otra instancia para supervisar el actuar de los penales y no tenemos ningún inconveniente. El tema del sistema penitenciario, le diría, si tenemos más de 8,800 personas que de una u otra forma han ingresado a prisión, no hemos tenido la misma celeridad para poder sacar cuadros de custodios que tienen una formación y una capacitación distinta a la que deben de tener los granaderos, las fuerzas del orden, los militares, gente de técnicas especiales, grupos de intervención, y esto nos ha llevado a acelerar el proceso porque requerimos, en este caso, el poder tener gente capacitada para este tema de readaptación, y seremos probablemente el único estado que vamos a tener diferenciados en los penales
tanto a los secuestradores como a lo que serían los sicarios o gente que ha permanecido en temas de homicidio para no tenerlos mezclados, sino tener escuelas del crimen, que es un tema que hemos estado trabajando en últimas fechas. Hoy hablamos con un funcionario federal del que sigue sin entenderse la naturaleza jurídica de su cargo. Ya se ha dicho aquí en esta comparecencia de las dudas constitucionales de las atribuciones con que se ostenta. Sin embargo, es la preocupación y la consternación por lo que pasa en el estado de Michoacán que nos tiene en esta reunión, misma en la que no se han dado las respuestas que esperábamos o que seguimos esperando por parte de quien de facto ejerce la autoridad, y tampoco las tenemos de quienes formalmente la asumen. En Michoacán el día de hoy sigue habiendo miedo entre sus habitantes, y dicho miedo tiene sus fundamentos en el hecho de que sigue existiendo violencia, enfrentamientos, sigue habiendo bloqueos, sigue habiendo grupos armados que se enfrentan entre ellos y que también se enfrentan con las fuerzas federales. En Michoacán el tejido social está descompuesto y aunado a esto sigue la tolerancia a grupos civiles armados, sigue existiendo descontrol sobre estos grupos, sigue habiendo preocupación por el respeto a los derechos humanos, sigue existiendo un estado descompuesto y no hemos escuchado una respuesta puntual a las preguntas que hicimos con anterioridad. Todo esto lamentablemente sigue siendo la realidad en Michoacán. Debo añadir, además, que usted hace un momento señalaba lo importante del diagnóstico. Lamentablemente, pareciera que nos seguimos encontrando en la etapa de diagnóstico después de un año de asumida su función y lamentablemente también de un diagnóstico erróneo, puesto que sí hubo un repunte en la violencia y la delincuencia en Michoacán. Esta no obedece a las razones que usted esgrimió hace un momento. Lo cierto es que fue el propio sistema político local quien lo dejó crecer. Prueba de ello es que hoy varios de estos funcionarios se encuentran en prisión, por lo que lo invitamos a que retire las afirmaciones que hizo al inicio, señalando incluso a una de nuestras compañeras senadores. Se ha dicho de manera recurrente de que la incidencia delictiva en Michoacán y en el país está creciendo, que el incremento es muy alto y que por lo tanto las condiciones de seguridad en Michoacán y en el país están en los peores momentos. Situación totalmente falsa. Esta es la incidencia delictiva del año 2014, que está siendo emitida por el Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país. Datos duros, datos que obviamente no se están manipulando, sino que son la verdad al respecto de ello. Significativamente, vale la pena resaltar lo siguiente. A nivel nacional, el decremento en la incidencia delictiva fue del 5% anual y particularmente de septiembre a octubre y posteriormente de octubre a noviembre hay un descenso en la incidencia delictiva del 12%. Por eso yo diría que ante los últimos acontecimientos como el de La Ruana, la proliferación que se le dio en medios de comunicación, así también como el de Apatzingán, es claro que hoy por hoy, independientemente de que no vivas en Apatzingán o vivas en La Ruana, la encuesta te tendría que modificar, porque tiene que ver mucho con el tema de las emociones. Y por eso, si queremos tener un diagnóstico real, un diagnóstico concreto, nos tenemos que ir a otro tipo de indicadores. ¿Cuáles serían estos? Si la inseguridad es tal, tendrían que cerrar negocios. Si la inseguridad es tal, tendría que haber menos trabajadores que coticen en el IMSS.
Y por el contrario, tenemos 15,000 personas más que cotizan en el IMSS, tenemos más empresas que están abriendo y tenemos empresas que anteriormente habían cerrado porque ellos no quisieron pagar el derecho de piso y prefirieron cerrar y han regresado y están en Michoacán y tienen ganas de invertir. Para mí, esos indicadores, más allá de una encuesta de percepción, me deja totalmente claro de que vamos por el camino correcto, de que falta mucho por hacer, por supuesto, porque no es fácil una persona, pondré un ejemplo, que su hija fue violada, que se le quite el miedo cuando su hija salga sola a la calle. Así tengas a la mejor policía del mundo, ese sentimiento, esa emoción, va a permanecer en ti varios años independientemente de quién tengas. Y la percepción todavía es más fuerte, que hay gente que cree que si ve una patrulla está más segura que si hay 10 cámaras de videovigilancia que están observando cada uno de sus movimientos. Es más, hay gente que considera diferencial entre la torreta prendida y la torreta apagada para un índice de percepción de seguridad, aunque la función de la patrulla sea exactamente igual. Por eso yo diría, hablar del miedo sería muy diferente a debatir otro tipo de cuestiones que sí tienen que ver con aspectos reales y contundentes.